Esto es Debate de Fútbol, soy Alan y hoy estoy con Pablo Rey, de Pasión Congreso Nacional de Fútbol en México. Y vamos a hablar de la relación argentina-mexicana en el mundo del fútbol. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Alan, todo bien por acá, encerrados, cuidándonos, pero con la pasión del fútbol por dentro, esa no muere, esa llamita y ese calor, ahí va a estar, estemos donde estemos. Genial, ¿y cómo te trata la cuarentena? Pues afortunadamente muy bien, hemos tenido muchas oportunidades, se han abierto muchas situaciones que quizá en una normalidad no se hubieran dado. Entonces, pues estamos muy contentos de estar aprovechando lo bueno y buscando lo positivo de todo esto, aunque sabemos que hay quienes no le están pasando igual. ¿Tú cómo estás? ¿A ti qué tal te ha tratado todo esto? Y mismo como vos decías, lo malo es que no se puede salir y no se puede hacer la vida normal como la conocemos, pero acá bien, bastante bien, grabando bastantes podcasts que me vino bien en esa parte, pero más allá de eso, ¿todo bien? Genial, sí, he visto que estuviste haciendo muchos más podcasts. Nos conocimos por el podcast de Jorge De Campos, Jorge que Campos, sí, sí. me encantó cómo lo hiciste, muy corto, muy concreto y con datos muy interesantes de nuestro querido Brody. Gracias. ¿Ustedes llegaron a hablar con Jorge Campos? No hemos tenido aún la oportunidad porque Jorge pues está muy ocupado aún en televisión y muchos compromisos. Claro. No deja de ser Jorge Campos, como bien lo mencionaste tú en tu podcast, un gran personaje a nivel mundial. Pero es justo ahorita, por ejemplo, tenemos confirmado para esta tercera edición que tuvimos que posponer la fecha, teníamos ya confirmado a un exárbitro profesional muy controversial, con una personalidad muy peculiar que se llama Paco Chacón, Francisco Chacón, Sí. que él justo está trabajando con Jorge y con Sague, otro elemento de la selección que quizá conozcas, en una televisora muy famosa, de las más grandes de México. Y bueno, por ahí se van dando las relaciones, ¿no? Vamos ahí acercándonos a estas figuras. Claro. Son contactos que después puedan poder llegar a Jorge. Así es, así es. Y bueno, Jorge siempre ha sido muy accesible y es un tipo muy sencillo y que siempre ha buscado también el bien del fútbol, ¿no? Sí. Bueno, ya hablando para empezar, quería contarte un poco cómo va a ser esta modalidad de este podcast. Esto va a ser así, cada uno va a decir cuál es su top 5 de jugadores argentinos que hayan pasado por México, porque por ejemplo acá hoy en día, allá en México, hay 53 jugadores argentinos jugando la Liga MX, Correcto. y bueno, entonces sería así. En alguno que otro seguramente vamos a coincidir, pero yo creo que van a surgir varios nombres que estuvieron allá por México. Correcto, sí, híjole, si ahorita estás dando esa cifra, este, imagínate en toda la historia, ¿no? Claro, Los que no antes, han pasado. Y hay muchísimos, o sea, ese top 5 que mencionas, vamos a dejar fuera a muchos, y habrá algunos que quizá a mí no me tocó ver y que fueron mucho mejores, y otros que a lo mejor actualmente no conozco y están haciendo las cosas bien, o sea, es un tema muy amplio, Alan, ¿no? sí, 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 sí. Ya que sos el invitado, si querés empezar. Ok, muy bien. Excelente. Pues mira, quizá como te digo, me es muy difícil o me fue muy difícil poder hacer esa lista, pero bueno, hay alguien que para mí ha sido muy peculiar por esta personalidad que también ha tenido, porque ha tenido una historia importante no solamente como jugador, sino ahora como entrenador y que ha logrado grandes cosas con ambos y que tiene muchas peculiaridades. Para mí, uno de los jugadores argentinos más grandes que han pasado por acá y que siguen dejando huella es nada más ni nada menos que Antonio el Turco Mohamed. No sé, me gustaría escuchar también a ti tu opinión, tus comentarios, pero para mí ha sido un crack en toda la extensión y ha sabido manejar
los medios, tiene un nombre peculiar, tuvo una historia ahí con todo el tema de su hijo, ha pasado por dos equipos muy grandes y ha tenido muy buenos resultados como entrenador, pero como jugador a mí me tocó verlo en Toros Neza principalmente, que fue una generación de jugadores muy irreverentes, muy atrevidos, que lograron llegar a una final contra mis queridas Chivas, contra mi equipo, el Guadalajara, y que hicieron las cosas de una forma espectacular y creo en mucha parte liderados por este personaje, ¿no? Para mí, Antonio ha sido una figura, un personaje a seguir, no solo por, como te comento, por lo que hizo como jugador, sino también lo que actualmente sigue haciendo como entrenador. Claro, bueno, yo lo tengo visto más, como vos decís, pero no tanto como jugador, sino como técnico, además de como, bueno, en el Monterrey la rompió, actualmente la sigue rompiendo, pero Sí, ¿qué tuvo? 2 ciclos ahí en así Monterrey. es, eso, así es, así es. Este es su segundo ciclo, ya había tenido un ciclo y luego salió y bueno, hubo por ahí algunos cambios y bueno, regresa, ¿no? Y mira cómo ahora todo esto, esta pandemia a todos nos afecta y estaba justo con nuevo contrato y se detiene toda esta situación, ¿no? Sí, vamos a ver cómo será el tema de los contratos, porque hay varios jugadores que terminan contrato en junio y están viendo si renovar o no. Así es, sí, exacto. Entonces, pues pues a ver cómo le depara el destino al turco, pero como bien dices, quizá ha tenido mucho mejor resultado como entrenador que como fue como jugador. Sin embargo, quizá mucho de lo que hizo como jugador tenía que ver con esa personalidad, ¿no? Con esa irreverencia, esa forma de ser tan extrovertida que a mí en lo particular me llamaba mucho la atención, aunque no podemos demeritar que también tenía cualidades, ¿no? Quizá no a un nivel de otros que han venido por acá, pero sí tenía con qué. Sí. ¿Y cómo sigue tu top 5? ¿El top 4 quién es? Uy, eh, hay muchos, te digo, está muy interesante, pero bueno, tuve que poner a uno que a mí en lo particular me gustó mucho y que también ahora se desempeña como entrenador, pero para mí fue un gran jugador, Gabriel Caballero, Sí. quien mucho de su carrera la hizo con Pachuca. A mí la posición de medio de contención de un jugador que, bueno, a lo mejor es algo que distingue mucho a ustedes los argentinos y eso me encanta, que es esa garra, ese juego más brusco. Un Guido Pizarro, como un Guido Pizarro. Exactamente, ándale, exactamente, también es un jugador del que podemos hablar bastante, ¿no? Pero me parece que además no solamente tenía esos elementos defensivos, sino que también técnicamente al ataque siempre era un elemento que sumaba muchísimo y que tenía también una gran personalidad, un liderazgo del campo. Entonces eso para mí él realmente es un jugador que vino a hacer diferencia. Digo, hay muchísimos, de verdad, hay muchísimos, pero para mí él, y sobre todo en mi época de niñez, adolescencia, juventud, donde yo más pude estar pegado ya al fútbol y donde me sabía hasta de qué marca eran los calzones que traían, creo que me marcó mucho, ¿no? Por la posición, por el nombre, por su forma de jugar, por lo que logró, me parece que fue un jugador que pudo aportar mucho a nuestra liga y sobre todo, pues, contemplando que realmente vienen muchos jugadores de muy buena calidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya está como entrenador y lo estaba haciendo también bien con el equipo de Juárez, un equipo que recién había ascendido y que bueno, no es fácil, no es fácil, también ustedes lo saben allá, manejar y mantener un equipo en primera división, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no tengo mucho más para agregar a lo que dijiste, así que sí, es un gran jugador y que también lo está haciendo muy bien como técnico. Ya podemos ir pasando al top 3 porque no tengo nada más para agregar, la verdad. Sí, digo, como te decía, quizá yo te estoy hablando desde mi perspectiva, ¿no? Y desde lo que a mí me tocó, yo te estoy hablando más desde mi pasión, quizá,
que desde realmente una calidad estadística, ¿no? Porque pues, hay muchísimos nombres, ¿no? Está Walter Gaitán, está Martín Bravo, está, híjole, el Guille Franco, que llegó a jugar con nuestra selección, ¿no? Claro, El Tito Villa, con Cruz Azul, pero pues todos esos tienen cada uno su peculiaridad. Otro jugador que para mí te podría decir que es como dentro de mi top 3, de los que yo conozco, dentro de lo que yo pude ver, yo te pudiera decir que es Cristian El Chaco Jiménez, un jugador que realmente tuvo una carrera muy prolífica, muy extensa y que también se distinguió por una personalidad de un liderazgo o sea, muy distinto y sobre todo en un equipo como el Cruz Azul, que le ha costado tanto llegar a ser inclusive protagonista y no poder ser campeón, y el Chaco se convirtió en una figura y además siendo un delantero, Alan, que no es quizá el clásico delantero corpulento, alto, sino que tenía muchas otras características, pero no precisamente las que pueden distinguir a un delantero, ¿no? Entonces, para mí, la verdad es que el Chaco pues, ocupa ese lugar 3 para mí. Insisto, es una opinión muy personal. No sé qué opinas tú de Cristian. bueno, yo lo había puesto en el top uno. Yo lo tengo en el top Wow, uno. wow, wow. Sí, sí, Ok, por su ok. paso estuvo en Boca, estuvo en Independiente Sí, también. Sacó sí, campeón al correcto. Pachuca en 2006, que es el único Así equipo es, mexicano que ganó una competición de Conmebol. exacto. Sí, sí. Así que totalmente de acuerdo con tu decisión de ponerlo en este top. Sí, yo lo pongo en el 3 porque quizá para mí hay un par más, pero la verdad es que sí es de los argentinos que mucho más resultados y además, bueno, tú lo estás combinando también y eso me parece muy interesante, también de lo que hizo en Argentina y eso creo que tiene también mucha valía, ¿no? Cómo se suma a sus logros, ¿no? Para mí, en el número 2, Alan, justo está el que mencionaste. Bueno, es difícil para mí ahí decirte o definir si es Rodríguez o Pizarro. Tú hablabas de Pizarro, ¿no? Hace unos momentos que te decía Claro, acerca del fútbol aguerrido. Rodríguez también lo tenía, estaba en duda con ponerlo. Lo tenías ahí como decía, sí o no, sí o no. Eh, sí, es que creo que lo que ha sucedido con Pizarro, bueno, pues en Tigres se ha convertido en una figura, en un elemento imprescindible del cuadro del norte del Tuca Ferretti. Como bien mencionabas, es un tipo aguerrido, es un tipo también con mucha personalidad. Creo que eso los distingue a ustedes, ¿no? Es muy raro, es muy extraño ver a un argentino que tenga mucha calidad y que no alce la voz, que no pegue un grito, que no sea apasionado. Creo que es algo, y lo pude ver ahora que la verdad es que digo, el mundo del fútbol es muy amplio, pero creo que esta serie del Apache, de Carlitos Tevez, te hace ver muchísimo de lo que sucede en el fútbol en Argentina, ¿no? Entiendo que no es lo único que sucede, pero sí entiendo que es una gran parte, así como acá en México, también el fútbol le llamamos es de barrio, es de la calle. Son muy pocos los jugadores que realmente salen como de una academia, como de algo más europeo, más cuidadito, más bonito, ¿no? Sino que es algo que se da más a tiras y tirones, a empujones, a sangre, y entonces cuando llegas a una primera división, pues los estadios son igual, o sea, son un volcán que ruge, ¿no? Y no son una aula de clases, ¿no? No son un foro de teatro donde todo el mundo está ahí escuchando la música filarmónica, ¿no? Sino que es un rugir y es un competir, o sea, es un coliseo romano lo que viven ustedes y también lo que nosotros vivimos, y creo que eso es lo que creo que distingue a Pizarro también, pero bueno, pues el que Guido Rodríguez se haya ido al Betis también lo hace merecedor, me parece a mí, de estar dentro aunque podemos hablar también de que son distintas épocas, Alan, no sé tú qué opinas ahí, a comparación, por ejemplo, te puedo decir de un Celada, de un Batocletti, de un Ruggeri, de otros que a lo mejor
no tenían esta apertura, la mercadotecnia, la publicidad, la imagen, donde quizá eran diferentes y ahora se van mucho más jóvenes, vienen aquí, están en el América y brincan, ¿no? Rodríguez al Betis, a diferencia de un Piojo López también, por ejemplo, que ya llega después, ¿no? Que ya llega de salida. O sea, son como otras épocas, ¿no? Claro, son otras épocas y siempre el fútbol va cambiando. Ahora está la tendencia de, lo repetí muchas veces en los podcasts, de jugadores que la rompen una sola temporada o dos y ya 16, 18 años se van a Europa o se van a la MLS o a México a ganar, bueno, más allá de, sí, a ganar dinero para su familia, más que nada, para poder salir Exacto. de esa pobreza que vos decías porque hay muy pocos jugadores que salen de esas academias a estilo europeo, y la mayoría son de barrios, son de villas o de, como decías, como la historia de Carlos Tevez, que tienen Sí, dos caminos, tienen el camino de intentar ser profesionales y no irse por el lado, en el caso de Tevez, de la droga, como le pasó a su amigo. Tampoco vamos a hacer sí. spoiler de la serie, pero sería eso. Y ya dijiste, y perdonen amigos, a todos los que nos escuchan, disculpen, ya les dijimos el punto medular. No, no es cierto. Sí, es cierto lo que dices, Alan. Nosotros acá también desde Pasión Congreso Nacional de Fútbol lo que buscamos realmente es seguir, digamos, alimentando al fútbol como una válvula de escape social, pero no solamente como una válvula de escape, porque muchas veces se malinterpreta la válvula de escape en ir ahí a gritar, a ofender, también a hacer desmanes, y que eso además después se extiende a cosas fuera del estadio, fuera de la cancha, ¿no? Y que vemos vandalismo, que vemos riñas y que sabemos que es parte o sea, es parte de toda la pasión que desborda. El problema es que después de esto ya se convierte en un tema social que puede generar conflictos otros niveles políticos, de seguridad, de familias que quizá no son los convenientes. Y entonces, ¿cómo no nada más tienes que ser una válvula de escape social tú como equipo, como institución, o como medio, o como cualquier persona relacionada a esto, sino también tienes que ser un elemento de cambio, ¿no? Donde realmente le brindes al muchacho, ahora ya las mujeres también están jugando fútbol, esos elementos o esas herramientas para que puedan transformar su vida. Y ojo, pues no todos, como bien lo decías, logran escaparse de las garras o pues de las seducciones que tiene también ese otro mundo de la droga, de la mafia, del alcohol, de De la muchas otras noche. tantas cosas. Exacto, también de la noche, lo hemos visto en todos los deportes, ¿no? Entonces, Sí. pues sí, quizá una catapulta o es un puente, como bien dices, o un trampolín, ¿no? Para salir de todo esto. Y bueno, afortunadamente para México hemos recibido a muchos buenos compatriotas tuyos, también hemos recibido muchos malos, y digo, eso no es culpa quizá dicen que acá decimos que la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre. Entonces también, pues es un tema de visorías y sabemos todo lo que implica el fútbol, pero bueno, hablábamos de los dos Guidos, ¿no? De Guido Rodríguez y de Guido Pizarro, y de cómo los dos se convirtieron en estandartes en sus equipos, uno emigró, uno voló. No sé tú qué opines, pero para mí le ha costado mucho adaptarse. No se veía igual que aquí en el América, no se ve igual que allá. Y lo mismo que le pasó a este muchachito, Lainez, que se fue muy niño al Betis y que ahora ya no ha tenido minutos. Entonces, para mí, pues estamos hablando de otro mundo, ¿no? De que realmente no es lo mismo ser borracho que cantinero, también decimos acá. Sí, pero también Pizarro se adaptó bastante bien a Tigres, pero después se va de préstamo, si no me equivoco, ahora no tengo bien la información, se va a préstamo a Sevilla y después Así vuelve, es, sí, que le va correcto. muy bien, así que sería eso, Pizarro no le cuesta tanto adaptarse a los equipos por lo que se ve, cosa que a Rodríguez le está costando, esperemos que se pueda adaptar porque es un gran jugador, pero que por ahora en el Betis no se encuentra. Correcto, correcto, Alan. Y bueno, ¿estás de acuerdo que también no, o sea, nosotros quizá hablamos desde acá muy fácil, opinamos, pero cambiar tu ciudad, cambiar de compañeros, Es difícil. es muy difícil.
Sí, sí, sí. No es para nosotros es muy fácil decir, se fue y no funcionó. Te pongo un ejemplo de nosotros, ¿no? El Chicharito, ¿no? Que últimamente se ha hablado mucho de él, de cómo no rindió justo en Sevilla, en West Ham, en todos los equipos que jugó después de haber estado en Real Madrid, en Manchester, pero también no sabemos todas las circunstancias y el fútbol no deja de ser siempre un juego de equipo y son no solamente 11 cerebros y 11 pares de piernas, sino también está el entrenador, los asistentes, cómo te preparan físicamente. Híjole, hay infinidad de cosas alrededor, ¿no? Pero bueno, yo iba en mi 2 o en mi 3, ya no me acuerdo. Ya te falta, no, te falta el uno y ya podemos pasar al mío. Ok, perfecto. Pues mira, para mí, en mi experiencia y en lo que a mí me ha tocado ver, voy a quizá dejar, te decía, fuera a muchos, pero de los que a mí me tocó ver, definitivamente para mí el Guille Franco, por haber también estado en selección y que aunque quizás su paso no fue el mejor, pero en los equipos creo que hizo mucho, que tuvo personalidad y que aunque por ahí tenemos al Chelito Delgado, al Chelo Delgado, al Piojo, al Chueco Gaitán, te decía, a tantos, tantos nombres, para mí el Guille Franco, pues en definitiva también marcó una época y sobre todo en el fútbol del norte, ¿no? En los equipos del norte que realmente hay también una pasión, pudiéramos decir, o un sentimiento muy desbordado a diferencia de todo lo que se genera en otros, ¿no? Entonces, pues para mí el Guille, además de todo el paso que tuvo, no solamente en la MLS, sino también en los equipos en Argentina y lo que hizo también el haber jugado en el Monterrey, digo, en el West Ham y en el Villarreal, perdón, en el submarino amarillo, pues también creo que lo hacen para mí un jugador que sí trascendió, pues. Ese para mí sería el número uno de los jugadores que han pasado por nuestra liga MX. Alan, ¿qué Muy bien. opinas? Opino que los cinco son grandes jugadores y que estuviste muy bien en ponerlos, además de todos los jugadores que nombraste y los demás que pasaron también por México, pero sí, son muchos y es muy difícil elegir cuáles pueden Sí. entrar y cuáles no. Además, si hicimos un top 5 podríamos haber hecho también, no sé, 11 jugadores, nombrar un equipo contra otro, pero bueno, yo también hasta puse, no sé, banco de suplentes se puede hacer Sí, para sí, nombrar sí. alguno. Claro, hasta Pero, pudiéramos hacer dos equipos de 11 contra 11 con banca de argentinos, ¿no? Porque claro, en cada sí, posición hay mínimo, en cada posición debe de haber tres muy destacados, ¿no? sí. Yo lo que hice fue elegir un poco de cada posición. Empecé, bueno, mi top 5 es el arquero, que vos Ok. lo, vos lo nombraste en un Sí, momento, claro, que es claro. un jugador que no juega hace bastante tiempo al fútbol, que bueno, salió campeón, fue campeón del mundo en México 86 también, Así es. el arquero del América, que es Sí, Héctor señor. Miguel Celada. Así es. De acuerdo, totalmente. Y buena posición que es la mía, que yo siempre he sido portero. Y Sí. creo que sí es el mejor portero que ha pasado por nuestro, argentino que ha pasado por nuestro fútbol, de acuerdo. Después otro que vos nombrabas era, no lo puse, pero porque para mí no trascendió tanto en lo que fue América, en México, que fue Ruggeri. Para mí Sí, no sí, no no, tuvo un buen paso por México. no, a pesar de que era un gran central, ¿no? Pero Exactamente. sí, en México pasó de noche. Sí, sí, sí. Como varios jugadores, hay varios casos. Pero bueno, pasando al top 4 tenemos a Mauro Boselli, que es Sí, un gran definitivamente. jugador que por ahí no se habla tanto de él. En Argentina, bueno, estuvo en Estudiantes, pasó también por Brasil, pero bueno, acá en México jugó en el Club León y llegó a Correcto. ganar títulos. Creo que ganó 2 títulos, y además de ser uno de los máximos goleadores del club. Y además del ascenso, que si no me equivoco Claro. también, él tuvo pues él estuvo en la escuadra que ascendió al equipo de León y después fueron bicampeones. Entonces eso tiene un mérito. Y la verdad es que sí, la verdad es que Mauro salió al final muy mal de acá, al parecer ya eran temas de vestidor y todo, pero creo que por eso se dejó de hablar un poco.
pero la realidad es que fue un gran jugador, es un delantero letal, increíblemente definidor en el área, ¿no? Era maravilloso verlo y además estaba acompañado de otros excelentes jugadores que le surtían muy bien la canasta. Claro, y cuando se va también de México, estuvo muy cerca de ganar el Mundial de Clubes, de ganarle al Barcelona de Guardiola, de Messi, que le hace el gol Así al es. final. Sí, o sea, ha tenido o sea, Mauro tuvo realmente una gran carrera, o sea, creo que como delantero sí es un monstruo. La verdad es que te digo, se ha dejado mucho de hablar de él acá, por eso que pasó, por cómo terminó su paso, pero la verdad es que un monstruo, definitivamente un monstruo. Primero te hablé en el top 5 de un arquero, después me fui al Ujú. 9 en el top 4 Sí, y ahora en el top 3 te hablo de un mediocampista ok. que es Guido Pizarro, Ujú. que bueno, me gusta cómo juega, vos te escuché decir que también es una de las posiciones que más te gustan y que además de romperla con Tigres, después jugó también bueno, en Sevilla, ya lo dijimos, Ujú. y llegó a jugar en la selección argentina. Ahora lo pusieron unos minutos en la Copa América y que no la descosió, acá en Argentina no sé cómo se dice en Sí, México, no la rompió en la selección, no la pero rompió, le sí. quedan unos anitos más para poder ver si puede tener buena participación en la selección. Vamos a ver Pues, estos años que le pues sí. queda. Pues le quedan pocos años, ¿no? Digo, no sé cómo lo percibas tú, pero ya con 30 años, y en esa posición, vamos, digo, Mascherano, ¿hasta qué edad jugó? Si no me equivoco, fue 33, 35 hasta en la Claro, se selección. retiró de la selección, pero ahora está en Estudiantes de La Plata. Sigue Sí, jugando. correcto, Bueno, estuvo en correcto. China. Ya, Ujú. sí, se le termina la carrera. Es verdad, esa posición en Argentina está bastante peleada. Está Paredes, Sí, está Lo sí, Celso, si lo podemos meter ahí. sí. Pero yo creo que yo le tengo fe como para, por lo menos que sea suplente. Ya bastante que lo citaron y que seguramente pueda ser citado de vuelta, como para cumplir un rol por ahí secundario, pero aporta bastante a la selección argentina. Estoy de acuerdo que creo que puede ser una gran reserva, ¿no? Y hay veces, y hay ocasiones en que esas Que te reservas, salva. sí, y inclusive hasta sucede que es el trampolín, como te decía, es como el latigazo, ¿no? Que te termina lastimando el principal, el titular, digo, tocamos madera, que no sea ninguno y que no le suceda, pero surge por ahí a veces que el reserva o el segundo reserva y se quedan con la posición y destacan o agarran su segundo aire, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Muy buena elección el buen Guido Pizarro que está con los Tigres. Pasando al top 2 tenemos a Damián Álvarez. Damián Álvarez jugó en River, su mejor época es en Tigres, como Pizarro, y jugó siete Sí, años, jugó bastantes años ahí en, así en es, Tigres. Así así que sí, es. y ganó una cantidad increíble de títulos. Y bueno, básicamente es eso, te gambeteaba todo y yo lo pongo porque me parece un gran jugador y que justamente en México fue su mejor versión también. Así es. Sí, hay jugadores que se han acomodado muy bien en nuestra liga por el estilo de juego, por los compañeros, por la altura, hay diferentes circunstancias. Y la verdad es que sí, Damián tenía un juego, la chilindrina, sí, la chilindrina. Tenía un juego muy versátil, la verdad es que era un jugador que a pesar de que su estatura era baja, digo, no es que los mexicanos seamos muy altos, eso también es la realidad, Sí. pero la verdad es que todos somos medianos, pero llega mucho jugador, tanto extranjero como mexicano, que cada vez tienen una mayor altura, y Damián tenía una habilidad combinada con fortaleza, ¿eh? Me parecía un tipo bastante fornidito ahí, o sea, no sé, con fortaleza, con potencia, creo que sería la palabra correcta. Sí. Y sí, la verdad es que recordar sus jugadas, para mí era un deleite también ver a ese señor. Muy, muy buena elección, Alan. Sí, y es más, él como varios jugadores les va tan bien y su mejor versión es ahí en México y se quedan tantos años como él que se quedó 7 años, que hasta terminan cambiando su nacionalidad, se nacionalizan y bueno, quedan más mitad argentino y mitad mexicano, se convierten ahí, tienen Sí, esas dos culturas.
Exactamente. Y un dato, justo por el tiempo que estuvo Damián en Tigres, pues es el jugador que más títulos tiene con esta institución. O sea, fueron los 4 de liga, uno de copa y los 2 de campeón de campeones, ¿no? Creo que ha sido uno de los referentes, pues, de esas épocas doradas de Tigres, ¿no? Que sigue estando Tigres en un papel muy protagonista, pero esa época también fue muy buena. Sí, la pieza clave del Tigres. Sí, la verdad sí, ahí con los que le llamaban los cuatro fantásticos, ¿no? Con Luquitas Lobos, con Mancilla y bueno, Daniliño, que quizá no era el más destacado, no fue pero también hizo un papel muy importante con Tigres. Sí, y por último, en el top uno que ya te lo nombré, te hice un pequeño spoiler, que es el Chaco Jiménez, que empezó su Claro, carrera siendo campeón del mundo. Él debuta y es campeón del mundo con el Boca de Bianchi correcto. por esos años. Después también juega en Independiente, que no fue su mejor nivel, pero su mejor versión, como tantos jugadores de este top, es en México, es jugando en México. También lo interesante de este jugador es que además de sus numerosos goles, asistencias, títulos, fue uno de los jugadores que participó, como te decía también antes, que él gana la Copa Sudamericana en el 2006 con Pachuca. Correcto. Sí, la verdad es que el Chaco marcó toda una época con cualquier equipo que pisó y con cualquier equipo del que se puso la camiseta, pero pues en especial también acá en México, la verdad es que tanto con Pachuca como con Cruz Azul, que Cruz Azul, Sí. como te decía, no es un equipo fácil, este, logró convertirse en un referente y también se terminó nacionalizando, como decías de Damián, ¿no? Claro, Y sí, sí, ahora, de sí. hecho, su hijo juega en Cruz Azul, juega como delantero y en los últimos partidos que había estado disputando Cruz Azul, Santi estaba como titular, a pesar de tener ahí una interesante competencia en el plantel. Entonces, creo que no solamente es lo que hizo, sino que también ahí tiene un legado. Y qué manera de pegarle a la bola tenía, ¿no? También. Sí, sí. Claro, está dejando un legado, el hijo sigue sus pasos y aparece otro Jiménez. Sí, sí, sí. Híjole, muy, muy buenas elecciones, Alan. Creo que como decías, coincidimos en muchos o en la mayoría. No sé, para mí, cuando jugaron Chelo y Chelito en Cruz Azul fue maravilloso. O sea, también era un deleite verlos jugar, pero creo que ambos, aunque el Chelito el Chelito más joven, pero el Chelo ya vino en una versión ya casi como el Piojo López, ya muy de salida, entonces por eso no lo consideré, aunque era un deleite. Y Chelito sí fue relevante, pero creo que no más que todos estos que mencionamos, ¿eh? Sí, después también dejé afuera, como te decía, ese mini banco de suplentes. Tenía mención a, por ejemplo, bueno, Ruggeri, que no me parece, Sí, como te dije antes, no me parece que tendría que estar acá por tema de que no le fue muy bien en México. Después tuvo una carrera brillante, pero en México sí, no fue su mejor época. Después también está Basanta, José María sí, Basanta, claro, claro, de Monterrey, y, claro. y el Patón Guzmán. El Patón Guzmán, correcto, sí. Fíjate, Basanta y Ruggeri en la misma posición, pero como bien mencionas, acá no funcionó Ruggeri y bueno, Basanta, la verdad es que creo que también ha sido muy, muy importante en el Monterrey de los últimos años. Un tipo ahí sí alto, fuerte, corpulento y también con mucho liderazgo. Y bueno, el Patón, que en lo personal y yo siendo portero, pues a mí su personalidad me parece muy complicada, pero creo que también muchas Sí. veces eso es lo que los hace diferentes y los hace también lograr muchas cosas, ¿no? Cuando son así de extrovertidos, cuando son así de complicados. Mismo caso que sucedió con este portero que dejamos fuera, que ni mencionamos, que justo también se fue al Porto, que estuvo en el América. No es Trapito, es Marchesín. Marche, sí, Marche. Sí, son muchos jugadores que pasaron por la selección. Bueno, Guzmán, Basanta jugó un Sí, mundial. Son jugadores correcto. que fueron importantes para la Argentina. No, tampoco que ganaron la Copa del Mundo, no pudieron obtener títulos,
pero que son importantes y fueron importantes en México. Además que también estuvieron en México que les dio el pase a poder jugar en la selección argentina. Así es, y siendo que en definitiva, pues nuestra liga no es una liga como tal para mostrarse, ¿no? O sea, no es una liga que dé mucho reflector. Me refiero a un nivel europeo, que esos son los niveles en donde regularmente de ahí todos los que están en Europa juegan casi el 80-90% en selección, ¿no? Sean, por ejemplo, con nosotros al menos los mexicanos así, y son muchos menos cada vez los que juegan en México y que llegan a una selección o a un nivel de esos. Entonces creo que el que un argentino juegue en México tiene que ser muy destacado, muy, muy, muy destacado, Alan, para estar por debajo de las decenas de jugadores que tienen ustedes en cualquier liga europea, dígase Italia, España, Inglaterra, la que me digas, ¿no? Inclusive hasta en Portugal o en, no sé, o sea, y que quizá tienen un mayor nivel, ¿no? Pues hablando, por ejemplo, de Portugal, ¿no? Que pudiéramos decir, no es quizá la mejor liga, pero no deja de tener a un lado España, ¿no? Sí, Portugal igual no me parece tan buena liga porque es como un... Hay varias ligas que pasa lo mismo. En España pasaba hace unos años que nada más la ganaba el Barcelona y el Real Madrid, la liga, que ahora está cambiando un poco y aparece Getafe, aparece Atlético Madrid, aparece Sevilla, por Sevilla. ejemplo, que gana la Sí, Europa League, sí, pero en Portugal yo todavía eso no lo veo, nada más está siempre el Benfica, el Sporting, sí, el Porto, de Porto, sí. no, son tres equipos. Después, no sé, por ejemplo, en la Bundesliga ahora está mucho más peleado. Portugal todavía no le falta un poco de competitividad. A esa liga le falta, No, estoy sinceramente. totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo, pero me la ponía como en una comparación del fútbol mexicano, ¿no? Y del fútbol argentino, quizá a nivel liga, de cuántos se van para allá y que si están allá es porque puede que esté en un nivel mejor en todos los sentidos, no nada más en cuanto al nivel de fútbol, sino en cuanto a todos los demás sentidos y que quizá para un mexicano o un argentino estar en el Benfica o estar puede ser mucho más importante para un llamado a selección que quizá estar en México, no hablando exclusivamente de eso, pero cada vez México tiene más trascendencia y bueno, equipos como el América o como el Monterrey o como el Tigres, que cada vez tienen también mayor participación a nivel continental y a nivel internacional, pues se convierten en un aparador, en un escaparate para mostrarse y como dices, que lleguen a selección, como Marche, como Nahuel, como Basanta, ¿no? Que pues no estaban ni siquiera en un equipo de media tabla para abajo de España, o sea, que quizá sería interesante ver un partido así, ¿no? De un Monterrey contra un Villarreal o algo así, ¿no? Un español, Claro, y ver si realmente somos lo que decimos que a veces somos, ¿no? claro. Sí, 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 totalmente. Y para ir cerrando ya con esta linda charla que tuvimos el día de hoy, ¿qué te parece si nos contás una anécdota o una experiencia muy, muy significativa en tu vida junto al deporte que es tan lindo y tan apasionante? Ay, Alan, también ahí es como el top 5, ¿verdad? Hay que escoger. Pues mira, te lo comparto para mí, a pesar de que toda la vida he estado en el deporte y bueno, el fútbol ha sido para mí, claro, el amor más grande en el deporte, y que jugué fútbol y que he jugado y ganado o sea, sí jugué profesional, pero también en amateur jugué mucho y te puedo platicar mil cosas. Te puedo hablar de que hoy, Alan, hoy en día para mí, el estar, por ejemplo, aquí contigo es gracias a esto que me está sucediendo, que es este proyecto de Pasión Congreso Nacional de Fútbol, porque en verdad, Alan, en verdad no es un tema de hacerme publicidad o promoción aquí contigo en este espacio que me brindas, pero en verdad para mí esto es como debutar en primera división. Para mí es como Tevez saliendo a la Bombonera y viendo. ¿Por qué? Porque yo tengo la oportunidad en estos momentos, gracias a este proyecto, de tener contacto con personas muy destacadas. O sea, yo te aseguro
de verdad, al inicio del programa me preguntabas de Jorge Campos. Yo te aseguro que si yo le pido ese favor a Paco, o que si yo tengo el contacto de Jorge, porque pues es muy sencillo tenerlo a través de todos estos contactos que ya tenemos, y yo me presento como el director de Pasión Congreso Nacional de Fútbol, a diferencia de si le hablo como si fuera una televisora o una marca de playeras o lo que sea, es mucho más fácil que me respondan y que me den unos minutos, porque nuestro proyecto ha tenido un impacto muy importante en el fútbol, porque es un espacio así como el tuyo para platicar, para expresarse, y esto me genera esos contactos. Estoy hablando con personas que yo jamás pensé que hablaría. De verdad, Alan, yo jamás pensé estar en espacios aquí como el tuyo. Yo en verdad nunca creí que me dieran la oportunidad de hablar de fútbol a estos niveles y de compartir con ciertas personas. Entonces, esta para mí está siendo la experiencia más bonita, porque yo estoy entrando al mundo del fútbol desde otro ámbito, desde otra perspectiva, sumando, sin la necesidad o sin haber pasado quizá por el camino de jugador, o muchas veces también lo he pensado como el de entrenador, pero que no se me han dado las cosas, y ahora estoy aquí y me entusiasma mucho, de verdad, porque justo tengo tantas anécdotas ahora de toda esta gente, que eso es lo que a mí me nutre, ¿no? O sea, que ya ahora escucho las anécdotas de primera mano y no es como que, leí en el Google o en un periódico, ya me las cuentan ellos. O sea, simplemente te platico así rápido. El árbitro César Arturo Ramos, que quizá no lo conoces, pero es un árbitro mexicano internacional. Él fue el que pitó justo la final de Tigres contra León, la semifinal, perdón, la final de ida. La final de ida la pita César. O sea, es un árbitro de muy buen nivel, pero él también estuvo en el Mundial y fue el que le toca amonestar a Cristiano Ronaldo. No sé si recuerdas esa foto donde Cristiano Ronaldo le está gritando al árbitro así con toda esa musculatura que tiene Sí. Cristiano, y César está parado, firme, con la tarjeta amarilla, ¿no? Y esa anécdota me la contó él a mí un día antes de que él diera su charla en el Congreso. Nos fuimos a cenar y me la contó a mí y a mis socios en un restaurante, y nos platica por qué no lo expulsó y cómo se dio todo y qué pasó después. No sabes, Alan, ese tipo de cosas que te las cuenten de primera mano alguien que estuvo en el momento es maravilloso, y me hace creer que también muy pronto a lo mejor voy a poder estar ahí, a lo mejor no como jugador, pero de otra forma, y eso me entusiasma muchísimo. De verdad creo que eso es lo que más te pudiera compartir, que es mi presente es el momento más apasionante del fútbol. Totalmente de acuerdo, muy lindo lo que nos estás contando acá, lo que me estás contando a mí y a todos los oyentes, porque sí, es como que te están diciendo, tenés la exclusiva de lo que después va a salir a luz antes de verlo vos mismo. Vos lo ves antes que los demás sería. Entonces Sí, tenés la oportunidad de compartirlo con todos, antes de así es. de que te llegue que hace 2 semanas tal dijo que esa anécdota, que contó tal cosa. Así es. Y bueno, ahí en Argentina es algo que se ha regularizado, que es el tema de que los árbitros puedan hablar, inclusive hasta los micrófonos se escuchan en las transmisiones en vivo, ¿no? De lo que están ellos conversando. Pero acá en México es un tema bastante, bastante limitado. O sea, jamás ha salido un árbitro, hasta que no salen de ser profesionales, de estar vigentes, aparecen en medios deportivos. Y que César Arturo Ramos Palazuelos haya asistido a nuestro evento, estando él vigente y habiendo pitado una final recientemente, habiendo ido a un mundial, fue muy valioso y fue romper un paradigma muy grande, ¿no? Entonces, esas cosas para mí hoy en día valen muchísimo. Me regaló César unas tarjetas que dicen su nombre del Mundial de Rusia y me las autografió, y para mí es un tesoro. Para mí es un tesoro porque de verdad, aunque esto me encanta, aunque me apasiona, yo jamás me imaginé que pudiéramos estar así, pues, ¿no? Y eso creo que es algo muy bonito de compartir, y es de verdad la demostración de que los sueños se cumplen tarde que temprano de alguna u otra manera.
de alguna u otra manera vas a estar en ese lugar que a lo mejor quisiste estar, pero tienes que hacer muchas otras cosas que no te gustan o para las que no eres bueno antes y después la vida te va a premiar. Muy lindo mensaje, sí, es así. Además que el fútbol hace que se unan las naciones, por ejemplo, en el sentido de que estamos nosotros dos acá hablando de fútbol, que por ahí si no existiera esto, no podríamos estar hablando acá y conocernos, porque sin el fútbol no nos hubiéramos conocido, sin que yo haya hablado de Jorge Campos en un podcast, no estaríamos hablando Sí, acá. Son sí, esas casualidades y esas cosas que tiene también el fútbol. así es. El fútbol es el deporte más visto del mundo. En definitiva, es el deporte también para mí quizá el más sencillo del mundo de jugar porque lo hemos jugado con una lata, con una pelota de aire, no de cuero, y genera esto, ¿no? Genera esta pasión y genera estas conexiones, Alan, y de verdad que, no sé, estoy agradecido, estoy emocionado y de verdad muy, muy entusiasmado por todo lo que se puede generar a través de este bonito deporte y como bien lo mencionas, mira, aquí estamos y te deseo de verdad, Alan, mucho éxito en este proyecto. Me encantó, de verdad te lo dije, tu podcast de Jorge Campos, lo hiciste muy bien y veo que ahora estás haciendo más con todo esto, entonces es lo que genera la pandemia y pues seguramente tendrás nuevos y mejores proyectos que te llevarán a otros sueños que lograr, ¿no? Y, igual a nosotros y de verdad cuenta conmigo y con todo lo que podamos hacer como Pasión Congreso Nacional de Fútbol. Espero que algún día le podamos llamar y es parte de mis objetivos llamarle Pasión Congreso Mundial de Fútbol o Congreso Latinoamericano o Sudamericano de Fútbol y que podamos tener a otros muchos más nombres que han sido destacados en el fútbol y que nos acerquemos a ellos como lo hemos logrado acá en México con este proyecto. Sí, increíble, increíble proyecto el que están armando ahí en Pasión Congreso, así que muchas gracias también a ustedes, a todo Pasión Congreso, a vos Pablo, por participar de este podcast, y así que con eso nos despedimos. Esto fue Debates de Fútbol.